Estás escuchando Historias sin filtro, donde las emociones son crudas y las verdades directas. Relatos auténticos de la vida tal como es. Relájate, acomódate y escuchemos juntos. Ana María se acercó a la máquina de café, con la intención de prepararse una doble dosis de la ardiente y fuerte bebida de salvación. Le esperaba un turno de noche en urgencias y la costumbre de dormir a ratos, de llamada en llamada, media hora, nunca se le había pegado. ¿Acaso era eso descanso? Solo la ágil enfermera Elenita, a quien la médica de urgencias pediátricas conocía de muchas situaciones difíciles, bromeaba sobre el sueño. Otra vez se me ha aparecido el tío Rubén. Me está partiendo por la mitad sobre la marcha. El café ya no ayudaba. Las bebidas energéticas en latas de colores brillantes, por desgracia, tampoco, y su composición era francamente perjudicial. Cuando la vida de un niño en algún lugar de los barrios de la ciudad pendía de un hilo, balanceándose sobre el abismo, Elena sabía recomponerse. La médica solo se asombraba. Nervios de acero, carácter de hierro. Surgía en la memoria de Ana la frase. No se sabía si de un dibujo animado o de alguna canción. Para sí misma añadía mentalmente, y un corazón de oro, inmenso, en el que cabía el amor por todo el mundo. Después de cada regreso de una llamada, Elenita y su conductor Goyo se dormían al instante, apenas apoyando la cabeza en las almohadas de los sofás de la sala de descanso. Pero la jefa de la brigada, Ana María, siempre se sentía de guardia, manteniendo una disposición total para la acción. Ana abrazó con las dos manos la taza aún humeante, aspiró con deleite su aroma favorito y pensó con placer. Llegaré a casa después del turno. No necesito cocinar nada. Hay un par de filetes en la nevera y restos del puré de ayer. Mi marido Miguelito se fue esta mañana de viaje de negocios. Libertad para los cocineros loros durante 3 días. La mujer estiró las piernas sobre la mesa de centro, mirando a sus ayudantes, que dormitaban dulcemente bajo el zumbido monótono del aire acondicionado. El verano de este año había sido caluroso, y el aire acondicionado llevaba días funcionando sin parar, como un mecanismo agotado pero que no se rendía. ¿De dónde sacaba sus fuerzas mecánicas? Goyo roncaba plácidamente en sueños. En la subestación de urgencias todos sabían de sus sentimientos, no expresados hacia Elenita, pero por alguna razón no se decidía a confesárselos. Un hombre sano, de casi 2 metros de altura, que había pasado por zonas de conflicto por contrato, que había perdido a su esposa Florero después de una herida, porque ella no quiso ver en casa a un monstruo con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla. En presencia de la vivaz enfermera, el experimentado Gregorio se convertía en un cordero tímido, balaba en respuesta a sus preguntas, se ponía rojo con los contactos accidentales. Ana María sonrió, recordando cómo su Miguelito, hace casi 20 años, le daba vueltas interesado. Se le acercó en el parque, donde ella, en un día de primavera, estudiaba latín, preparándose para un examen en la Facultad de Medicina. ¿Puedo sentarme? ¿Está libre el sitio en el banco a su lado? La bonita Ana, de cabello castaño claro, brilló con sus ojos gris verdes y acercó el grueso maletín con los libros. ¿Y por qué no le gustaron los bancos de al lado? Hay tantos sitios libres. Me gusta este banco de pantalones, gruñó el fornido Miguel y se puso completamente rojo. Entonces mis argumentos se han agotado, se divirtió la chica. Nos presentamos, ¿qué tal? Veo que usted mismo difícilmente se decidiría a tomar la iniciativa. Extendiendo la palma de la mano sudorosa por la emoción, el chico dijo un poco asustado. Miguel, o sea, puedes llamarme Miguel. La mano de Ana no llegó a estrecharla. Empezó a secarse febrilmente la humedad que le había salido en los pantalones claros de verano. Ana le tocó suavemente la mano con la punta de los dedos.
y dijo: «Y yo soy Ana, en corto, Ana. A veces mis amigos también me llaman Anita». El apodo infantil disipó al instante la atmósfera un poco tensa. Miguelito sonrió felizmente y dijo: «Yo también quisiera ganarme el derecho a llamarte Anita, y por lo tanto, convertirme en tu amigo. Y pasemos al tú». «Y dale», respondió la chica. «¿Para qué en nuestra edad estas reverencias y ceremonias?» Aquel día, Ana tenía que darse prisa para ir a la residencia, para tener la cabeza fresca al día siguiente en el agotador examen de latín. Con Miguel acordaron que él la esperaría en la facultad. En caso de aprobar, irían a comer helado y pasteles a la pastelería del Boulevard. En el panel de la subestación de urgencias se encendió el indicador rojo. La operadora tecleaba algo rápidamente en el monitor, haciendo al mismo tiempo anotaciones en el diario de trabajo. Brigada para salida. Dirección: calle Gregorio. Ya les he enviado la aplicación. Dense prisa. Es una casa en las afueras. La pequeña se asfixia. Los padres no pueden entender la causa del ataque repentino. Poniéndose rápidamente el uniforme médico, Elena ya bajaba corriendo desde el segundo piso. Ana María, cogí el maletín. Incluso tuve tiempo de meter su carpeta con los archivos al lado. No perdamos tiempo. Tengo la sensación de que es un caso inusual. Rápidamente instalados en el coche ya listo para salir, el compenetrado trío bajo el mando de Ana María se puso en camino. La ciudad nocturna se enfriaba gradualmente de la calima diurna. A Gregorio incluso le parecía que a veces, bajo las ruedas de la vieja Gazelle, se derretía el asfalto ablandado. Pero no había tiempo para pensar en eso. Conducía el coche con cuidado y rapidez. Si la carretera seguía así de desierta, llegarían en aproximadamente 1 hora. Ana María, sentada al lado del conductor, pensó: debería haber sentado a Elena y a Goyo juntos. Mientras Goyo conducía el coche a máxima velocidad en la parte trasera del coche, Elena se entregaba a tristes reflexiones. Tenía 30 años vividos a sus espaldas, llenos de acontecimientos difíciles. Huérfana desde 3er grado. Su familia representaba un caso raro en el que, una hermosa tarde de otoño, no desapareció de casa el padre de familia, amante de otras mujeres. Todo comenzó con la partida de la madre. Se enamoró de un joven colega cocinero y se fue tras él al fin del mundo. ¿Y acaso irse durante 5 años a Norilsk como jefa de producción de un restaurante recién inaugurado no es el fin del mundo geográfico? Después de un acto tan traicionero de su esposa, el padre de Elena pareció desatarse. Buscó metódicamente por todo el apartamento, buscando cuidadosamente cualquier imagen de su cónyuge. Rompió en pedazos las fotos de boda que estaban en marcos sobre la cómoda y detrás del cristal del mueble. Destruyó los rastros de la estancia de la madre de la pequeña Elenita en el baño. Cuando accidentalmente tiró de la estantería un frasco de perfume desgastado, olvidado por su esposa, éste se rompió con un crujido lastimero contra el suelo de baldosas, y el hombre seguía allí, pisoteando los fragmentos con los pies, como si estuviera pisoteando los restos de su amor sobre la base sólida. En el baño, después, siguió oliendo a mamá durante mucho tiempo, y persistentemente. Elena entonces solo tenía 10 años. No podía entender por qué era mala si mamá la había dejado con papá, sin siquiera despedirse. La palabra amor le era desconocida. Sus padres no mostraban sentimientos románticos especiales delante de ella. Eran reservados y prácticos el uno con el otro. Más tarde, analizando su infancia, o más bien lo que recordaba de ella, Elena se dio palabra. Elevaré al elegido a los cielos con mi cálido afecto. No repetiré los errores de mis padres. El padre de la niña ahogaba su melancolía de una manera bastante peculiar. No recurría a la botella, se sumergió de lleno en el trabajo. El hombre abandonado por su esposa trabajaba como fontanero. Era un maestro tan bueno
que las colas para él se formaban con un par de meses de antelación, si se necesitaba instalar una bañera o un inodoro caros en un apartamento de lujo de forma impecable, sin rayar ni un solo lado lujoso. Nadie a su alrededor sospechaba siquiera que el fontanero milagroso se había propuesto un objetivo grandioso: ganar una suma fabulosa de dinero, volar a Norilsk para reunirse con su esposa, demostrarle que él era el único hombre amado, del que no se huye. En una bonita caja de metal de alba de nuez, el maestro guardaba billetes de diferentes denominaciones, sin permitirse gastar ni un par de rublos en cerveza. El fajo crecía, se volvía grueso, calentando agradablemente las manos con su peso. Mientras tanto, el objeto de sus sueños allí, en el norte, encontrándose en un entorno inusual con realidades frías, no lo soportó. La tragedia fue tan banal que los vecinos, al enterarse de que la recién llegada jefa del restaurante había decidido caminar un par de manzanas a casa a pie en medio de una fortísima ventisca, solo movieron la cabeza. La madre de Elenita se perdió en la trampa de la nieve. Ya a los pocos pasos, los copos de nieve no caían suavemente del cielo, como ella estaba acostumbrada. Se precipitaron como una bandada oscura, helada y penetrante de grandes aves rapaces. Le taparon la boca, la nariz, se quedó sin aire. El fatal invierno la golpeó como un palo bajo las rodillas. Se sentó indefensa en un ventisquero. No tenía fuerzas para gritar, para pedir ayuda. Cuando, una hora después, el marido, que empezaba a preocuparse, no encontró a su compañera en casa, organizó una búsqueda. Encontraron a la mujer aún con vida. Falleció tranquilamente más tarde en el hospital. Su organismo sureño no pudo con la neumonía. Así Elena se convirtió en semihuérfana, pero se enteraron de lo sucedido mucho después. La historia criminal con el propio padre de Elena bien podría ser el argumento de un detective. Después de la repentina huida de su esposa, trabajó durante un año como poseído. Finalmente, ahorró una suma que le pareció un argumento de peso para que su esposa regresara. Se arregló, se compuso. Pero he aquí el problema. Desde su ciudad no había vuelos directos a aquella lejana región. Primero tenía que llegar en tren a un aeropuerto más grande. Los compañeros de compartimento le parecieron unos chicos simpáticos. Llevaban en su bolsa un coñac francés de élite, cuyo nombre él ni siquiera pudo pronunciar bien. Él llevaba empanadas osetias de la panadería de al lado, un par de sus limones jugosos favoritos, una tableta de chocolate. El padre de Elena era un goloso empedernido. Cenaron a gusto. Ni siquiera se dio cuenta de cómo empezó a flotar, a pensar con lentitud, se relajó por completo. Empezó a contarles a sus nuevos amigos la historia de su vida. Incluso se le llenaron los ojos de lágrimas traicioneras. Cuando los compañeros le propusieron jugar unas partidas al trivial tonto, no sospechaba que fuera tan jugador. Había tenido cartas en las manos no más de una decena de veces en su vida. Por eso, ante el comentario, «Vaya, ya te las has arreglado para arruinarnos, tenemos que dejarte jugar por dinero, suertudo, nos vas a dejar sin pantalones en un santiamén», reaccionó con entusiasmo. ¿Quién se negaría a llenar su bolsa de dinero tan fácilmente? Apostaron 10 rublos cada uno. Una suma ridícula, más bien para animarse. Ante los ojos del desventurado viajero, las imágenes de papel con reyes y damas giraron, como en un truco místico. Solo tenía que darse prisa en decidir qué tirar a la mesa del abanico de coloridos retratos. La primera 1000 rublos, el padre de Elena la perdió por puro interés, por una ligera emoción. Cómo esa suma aumentó 100 veces en una hora, ni siquiera pudo darse cuenta. La cabeza le pesaba como plomo, los ojos se le cerraban, por alguna razón tenía mucho sueño. Lo último que escuchó, cayendo en una somnolencia pegajosa, fue «Alejo». Luego silencio y oscuridad. Por alguna razón le pareció que ya no estaba sentado en el compartimento sobre la cama cómodamente hecha por la revisora,
sino que se balanceaba con el vagón en algún espacio metálico estrecho. Un chirrido metálico agudo, viento frío, gotas húmedas de lluvia escasa en la cara. Un vuelo. El cuerpo del padre de Elena fue encontrado un par de semanas después, en una densa maleza al borde de la carretera, por pura casualidad, entre dos localidades, junto al terraplén del ferrocarril. En esos lugares, incluso los recolectores de setas y los veraneantes aparecían muy rara vez. Y aquí una pareja de enamorados se adentró en el bosque. Llegaron en bicicleta, estuvieron a solas sin ojos curiosos. Ya se preparaban para volver a casa, al pueblo. Les llamó la atención un trapo rojo entre los arbustos, que resultó ser una bolsa deportiva de colores. Luego vino una larga identificación del fallecido, la búsqueda de familiares. Fue entonces cuando se descubrió que la madre de Elena tampoco estaba viva. Nadie supo nunca dónde fue a parar el dinero destinado a la reunión de la pareja, ni cómo el hombre acabó junto a la vía del tren. Había una persona, se perdió por nada. Elena, dejada al cuidado de una vecina compasiva durante el viaje de su padre a Norilsk, fue enviada por los servicios sociales a un orfanato. Y allí, nuevas paredes, nueva vida. Era una niña sociable. Otros niños en la institución estatal se encierran. Ella, por el contrario, pareció abrirse a sus compañeros y educadores. En los estudios y en todas las actividades, la vivaz Elenita, con una mata de pelo castaño claro, ojos marrones color caramelo quemado, figura esbelta, iba siempre por delante de todos. Sus asignaturas favoritas, biología y química. Su hobby, participar en una serie de obras de teatro. Pero también en competiciones deportivas, en excursiones, no se encontraba mejor enfermera entre las chicas. En una de las salidas de estudio, un compañero de clase de Elena se clava un clavo oxidado en la pierna. Un lugar desafortunado, una herida desafortunada. Incluso el profesor de gimnasia y la joven educadora están desconcertados. Hasta el campamento con la experimentada médica mayor, doctora Claudia, hay más de 1 kilómetro. La sangre brota de la herida desgarrada como una fuente, roja, hirviente. Durante unos segundos, Elena, junto con los demás, examina la herida. Luego, nadie pudo siquiera contar cómo la intrépida chica improvisó un torniquete por encima de la superficie lesionada con una cuerda que apareció de no se sabe dónde, y además gritó a la multitud aturdida: «Anoten para la doctora Claudia la hora en que lo vendé, y un papelito aquí mismo». Se rasgó su propia camisa de algodón blanco en vendajes improvisados en un santiamén, con órdenes: «El botiquín aquí mismo. Miren que hay de desinfectantes, ya que alguna torpe se olvidó de poner una partida fresca de vendas estériles antes de la excursión». Poco después, el profesor de gimnasia, recuperado del shock, ya le ponía su chaqueta a la chica, que se había quedado con una fina camiseta interior. Con la ayuda de 2 alumnos, improvisó una especie de camilla con ramas de árboles. El chico apenas podía caminar solo, cojeaba y hacía muecas de dolor. Ya en el orfanato, en la consulta médica, la doctora Claudia, después de que se fuera la ambulancia, le dijo a Elena: «Ahora he escuchado elogios de los médicos por la atención de primeros auxilios tan cualificada, pero en realidad a ti te tendrían que haber cantado una oda, no a mí, vieja cuerva. No controlé antes de la excursión que el botiquín estaba mal equipado. ¡Qué vergüenza para mi cabeza canosa! ¿De dónde has sacado tantos conocimientos profesionales, pequeña?». Elena se rió y respondió: «Ni yo misma lo sé. Primero, me encantan las películas y series de médicos. Segundo, es como si alguien estuviera dentro de mí susurrando: «Coge esto y haz esto así». Así fue que, sin más, Elena eligió su futura profesión no por la necesidad de estudiar algo después del orfanato, sino por un gran y sincero amor. La Gacelle, con el equipo médico, subió con dificultad una pequeña cuesta al final de la calle y se detuvo frente a la casa en la dirección, calle Gregorio, 10.
Ana María, con un movimiento ágil, cogió el maletín y caminó a paso rápido hacia la verja. Elena, que se había retrasado un par de segundos, ya estaba detrás, y como siempre, cubría su retaguardia. En la verja de madera se veía un viejo timbre de cobre, y Ana pensó: ¡qué antigüedad! Seguro que no funciona desde hace tiempo. Pero el timbre no falló. Anunció la calle vacía en el silencio previo al amanecer con una voz sonora. Detrás de la verja se oyeron pasos seguros, y al instante siguiente se abrió. Escena muda. Los espectadores podrían levantarse y aclamar los alrededores, con un aplauso atronador y prolongado. Delante de Ana María estaba su marido Miguel en persona, que se había ido por la mañana de viaje de negocios. Al ver a su esposa, el marido balbució: «Pasen, por favor. La niña está en la casa, en la habitación del fondo». Ana y Elena corrieron hacia la casa. En la cabeza de la primera sonaban martillos de hierro. Todas las preguntas después, ahora solo la niña y su vida. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hace Miguelito aquí? ¿Qué le une a esta pequeña? En el vestíbulo olía insistentemente a alfombras polvorientas, apiladas junto a la puerta de entrada. Llamaba la atención un descuido general, que evidentemente reinaba allí constantemente. En la habitación siguiente flotaban los aromas del borsch de ayer, que había pasado por varias pruebas de ebullición, y un poco de canela. La pequeña paciente yacía en un pequeño sofá. Más allá, cerca de ella, se movía una joven de aspecto algo exótico. Al ver a la madre, Ana se desconcertó un poco. Rastas de pelo enredado color fucsia ácido, ojos densamente delineados de negro. Abajo, vaqueros con enormes y modernos desgarros en las rodillas. Arriba, una camiseta sin forma con un dibujo extraño. En su cabeza volvió a agitarse como un pájaro indefenso el pensamiento. ¿Miguel? ¿Qué hace su Miguel aquí? Amante de la limpieza impecable y del estilo clásico en la ropa. Por definición, no puede estar aquí. Pero él está allí, de pie, y la mira con unos ojos lastimeros de perro enfermo. Elena sintió toda la absurdidad de la situación, y con voz fuerte ordenó: «Apartaos todos, dejen que la médica examine a la niña. Y usted, madre, cuéntenos rápido qué y cómo». La pequeña, recostada en la almohada, se parecía tanto físicamente a Miguel que a Ana casi se le paró el corazón. Se saltó un par de latidos, seguro. Quedó claro que la laringe estaba afectada por un edema angioneurótico. La niña apenas respiraba. En la cara, rastros de urticaria. La pequeña llevaba la mano involuntariamente a las molestas manchas, intentando rascárselas. Para sorpresa, Miguelito se encargó de responder a las preguntas de los médicos, lo que a ella, a Ana María, la dejó como si le hubieran echado un cubo de agua helada, y él, de golpe, como si se hubiera lanzado de cabeza a un abismo. Hoy fuimos al circo con mi hija. Hay un espectáculo itinerante con pequeños artistas, ponis. A nuestra hija le encantan los caballos. En la segunda parte, cuando justo empezó el espectáculo de ponis, Sofía empezó a toser, y luego, ante mis ojos, se le empezó a hinchar la cara. Enseguida entendí que algo no iba bien. Fuimos al puesto médico del circo, donde le dieron a mi hija un antihistamínico. La hinchazón desapareció al instante. Nos fuimos a casa. En casa, al principio todo estaba normal, pero luego Sofita empezó a silbar. Encontré en sus manos virutas del picadero del circo. Resultó que cuando en el intermedio uno de los ponis la paseaba en círculo, ella cogió un puñado de pequeños listones de madera cortados del suelo. Los olía todo el tiempo para recordar lo bonito que era su caballito. Supongo que es una alergia muy fuerte. Ana escuchaba su monólogo y no creía lo que oía. Fuimos a casa con mi hija. Un nudo en la garganta le impedía respirar cuando Miguel pronunciaba esas palabras. ¿Cómo podía ser eso? Por un instante, ante sus ojos flotaron círculos irisados,
y se encontró con la mirada de Elena. Y ésta entendió. La médica está mal. Su Ana María se va a desmayar ahora mismo en medio de esta pequeña y asfixiante habitación. Por supuesto, Elena conocía al marido de su jefa. Sin duda, entendió que su médica tutora no sabía nada de que su marido tenía un hijo fuera del matrimonio. Con un movimiento decidido, la enfermera sentó a Ana María en una silla, le agitó delante de la nariz un algodón empapado en amoníaco y pronunció solo unas pocas palabras. «Sospecha de edema de Quinque. La llevaremos al hospital». La médica asintió resignada. «El estado es grave, que no empiece un espasmo bronquial. Elena, prepara adrenalina y prednisona. Nos darán tiempo». Después de la inyección, la cara de Sofía empezó a recuperar su color normal. Elena comentó: «Hombre, no se quede como una estatua. Vaya afuera, dígale a nuestro conductor que le dé una camilla. Vamos a transportar a la niña al hospital. Hay que intentar evitar la intubación. No querría meterle un tubo en la tráquea a una pequeña así». Ana María actuaba como un robot, automáticamente. Se despertó ya cuando iban en el coche con Miguel, sentados a ambos lados de la niña. La respiración de Sofía todavía era entrecortada, pero se había normalizado notablemente. Miguel no apartaba los ojos inquietos de la niña, llenos de tristeza. Y Ana recordó otra cosa. Después de aquella primera cita, cuando ella había aprobado con éxito el examen de latín, su relación se desarrolló rápidamente. Una semana después, ya no podían vivir un día sin el otro. Gustaron incondicionalmente a los padres de ambas partes. Después de su 4º año de carrera, se casaron, se mudaron al apartamento de la abuela de Miguel. La vivaz anciana se fue a vivir con su hermana menor al pueblo, donde se dedicó apasionadamente a la cría de flores. Ahora ni con un pastel la hubieran convencido de volver a la ciudad. Ana y Miguel vivían en perfecta armonía. Discutir o empezar a aclarar cosas, eso no era lo suyo. Siempre y en todo, total unanimidad. El fornido Miguel trabajaba como entrenador de natación en una escuela deportiva infantil. Anita terminaba con éxito la facultad de medicina. Se preparaba para la residencia. Solo que no lograba decidirse por una especialización. Bromeaba: «Me veo como oftalmóloga con una bata blanca almidonada y como médica otorrinolaringóloga en una consulta con un montón de instrumentos metálicos brillantes. Se ve excelente». El destino la obligó a elegir, después de defender su tesis, como por alguna orden de arriba. Ahora se puede. Ana se quedó embarazada. 9 meses después nació otro fortachón, su hijito Antonio, su Toñito, su amor y su alegría. Todo se desarrolló como debía ser, como a menudo bromeaba el feliz cabeza de familia. Toca sentarse. Toño se sentaba con seguridad. Toca caminar. Él trotaba vivazmente. Ana en aquella época dejó un poco la medicina. Siempre intentaba pasar más tiempo con su hijo, como si la intuición le dijera: «Esta tranquilidad no durará mucho». La desgracia llamó a la puerta de su familia, próspera en todos los aspectos, cuando Antonio tenía 3 años. La mentora de Ana, que siempre le decía a la joven que tenía aptitudes para la medicina, le insinuó que medio año más y ya no serían bienvenidas en ninguna institución médica. Esta profesión ama a quienes no se distraen y se perfeccionan constantemente. Incluso antes de eso, al saber que pronto sería madre, Ana cambió drásticamente sus planes de elección de especialización. Como futuros pacientes, eligió a los niños más pequeños, lactantes, recién nacidos. Decidió convertirse en neonatóloga. Estudiaba escrupulosamente todo tipo de patologías en los pequeños, apenas nacidos. Pasaba mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y luego su entusiasmo disminuyó. Toñito ocupó todos sus pensamientos y su tiempo. Para volver a la rama de la medicina que había elegido,
Ana necesitaba sumergirse en el torbellino de los acontecimientos actuales de la unidad, donde encontró un puesto de médica pediatra principiante. El fortachón Toño fue a la guardería. Miguel continuó con sus clases con sus pupilos en la sección deportiva. Todo en su familia seguía su curso previsto. Un par de meses después, la maestra de la guardería de Toñito le pidió a Ana que pasara a verla a su despacho de metodología después del trabajo. Allí le expuso a la madre del niño sus observaciones y preocupaciones, pero primero preguntó: ¿No nota nada extraño en su hijo últimamente? Ana levantó las cejas sorprendida, abrió de par en par sus ojos esmeralda asombrados. Mi marido y yo trabajamos mucho. A Toñito lo vemos la mayoría de las veces por las tardes, pero parece sano y animado. ¿Qué le ha preocupado exactamente? Nos estábamos preparando para la fiesta de la mañana en el grupo. Los bailes folclóricos de los pequeños no salían como debían. Antonio dio otra vuelta por la sala de música con su pequeña compañera, se puso pálido de repente y se sentó solo en una silla infantil. Entonces no le di mucha importancia, pero su hijo empezó a detenerse al caminar cada vez con más frecuencia. Me empezó a parecer que en ese momento le aparecía un borde azul alrededor de los labios. Ayer tuvimos una revisión preventiva con la pediatra de nuestro centro de salud. Nos recomendó llevar al niño a un cardiólogo infantil. Yo misma soy médica, también pediatra. No pude pasar nada por alto en mi hijo, respondió Ana bruscamente a la maestra, y para sí misma pensó: «Oh, sí pude». Sin perder tiempo, al día siguiente llevó a Toñito a su propia unidad. El veredicto de los médicos fue abrumador. Su hijo tiene una versión rara de cardiopatía, que suele manifestarse solo alrededor de los 3 o 4 años. La solución salvadora es una operación urgente. De lo contrario, no vivirá ni medio año. Su estado empeorará cada día. En nuestra ciudad, una intervención quirúrgica tan compleja es imposible. La experiencia en este tipo de operaciones ya se ha adquirido en Moscú. En este caso, los cardiólogos de Alemania, Suiza, Israel serían excelentes. Ana y Antonio caminaban despacio hacia casa. A ella le parecía todo el tiempo que su hijo se pondría mal, que su corazoncito no aguantaría. Miguel llegó corriendo de la escuela deportiva en cuanto ella lo llamó, y ella seguía estudiando y estudiando libros de texto, apuntes, literatura médica. Por todo lo que veía, en su caso, el resultado favorable y el letal estaban en una balanza, 50 a 50. ¿Dónde encontrar ese punto de equilibrio que hiciera que la balanza se inclinara a su favor? El costo de la rara y compleja operación en Moscú parecía fabuloso. El tiempo volaba. Ana y Miguel no lograban reunir la suma necesaria. Ni siquiera la venta del viejo apartamento de la abuela con su permiso y la mudanza a un apartamento de una habitación en las afueras equilibró la situación. Cuando un fondo benéfico intervino en el caso, que parecía desesperado, todo se desbloqueó. Finalmente, la operación y el tratamiento fueron pagados, se compraron los billetes a Moscú, se hicieron las maletas. Antonio murió en la mesa de operaciones. La balanza no quiso inclinarse hacia el lado positivo de su felicidad familiar y bienestar. No hubo negligencia, no hubo error médico, no hubo premisas graves, excepto la enfermedad más grave. Ana, como médica pediatra, entendía todo esto perfectamente, pero su corazón se detuvo en el instante en que el cirujano salió del quirófano y se encogió de hombros. Sin palabras, pudieron entenderlo todo a la vez. Ni un grito, ni un suspiro, solo se abrazaron más fuerte, en un abrazo en el que, al parecer, estuvieron todo el tiempo mientras intentaban salvar a su hijo bajo el frío resplandor de las brillantes lámparas fluorescentes. Regresaron a casa devastados. Ana no dejaba de repetir: «La culpa es del tiempo. Lo perdimos mientras intentábamos reunir dinero para la operación. Si hubiéramos llegado a Moscú antes, todo habría ido bien». Luego hizo un curso de reciclaje para médicos pediatras de urgencias.
para ella se volvió importante lograr salvar al menos a un niño ajeno. Fue entonces cuando le dijo a su marido por primera vez su frase lema: «Siempre somos responsables de todo, solo que algunas personas viven su vida sin entenderlo». 2 años después de la muerte de Antonio, Miguel habló con Ana sobre tener otro bebé. Ella misma no podía explicar por qué sus sentimientos eran ahora así. No quería tener más hijos, no quería tener otro niño. Todos sus esfuerzos, habilidades, destrezas, en adelante, quería dedicarlos solo a los niños en apuros, enfermos, sufriendo, pero no a los suyos. Miguel se resignó, no volvió a hablar del tema, no insinuó nada. Estuvo a su lado, un compañero de toda la vida, querido hasta el dolor. Y ahora iban uno al lado del otro con su hija, de una chica extraña e incomprensible. Ana María ni siquiera quería llamarla madre en su pensamiento. Como en un delirio, en el fondo solo reinaba un pensamiento. ¿Qué podía tener en común su marido con este esperpento? Aquel lejano día de junio, cuando Miguelito paseaba por las alamedas del parque local, ni se le hubiera ocurrido que en uno de los bancos le esperaba el destino, en forma de una chica con unos espléndidos ojos gris-verdes, más hermosos que cualquier otro en el mundo. Una persona simpática, en contra de su comprensión masculina, pasaba un bolígrafo por sus labios que susurraban concentrados, se enrollaba un mechón de pelo grueso en el dedo, arrugaba la nariz, masticaba un sándwich de salchicha, lo acompañaba con alguna bebida de una botella de plástico, volvía a pasar páginas, y lo hacía todo a la vez, sin confundirse en absoluto en la secuencia de acciones. Miguel se detuvo en seco, y por muy pomposo que suene, sucumbió. Se enamoró a primera vista. Las piernas lo llevaron solo hasta el banco y la chica. Y luego se desconcertó un poco. Por eso soltó lo primero que se le ocurrió. Ella no se quedó callada. Le propuso conocerse. No se negó a ir con él al día siguiente a la cafetería de helados. En cualquier historia de amor, familiar, hay dos caras, dos participantes, dos héroes. Si alguien se pusiera a escribir las memorias de Miguel y Ana en papel, serían dos novelas parecidas. Entendieron que se amaban y querían estar juntos. Eran cercanos, amigos, se entendían el uno al otro. Vivieron, esperaron y luego criaron juntos a Antonio. Todo igual, todo compartido, todo a medias. Juntos enfrentaron una desgracia sin igual. El hijo se fue, ellos se quedaron. Contra las leyes de la naturaleza, los mayores sobrevivieron al menor. Aquel viaje a la atractiva y pintoresca ciudad turística de Sochi, que se preparaba a toda máquina para la inminente celebración de los Juegos Olímpicos, fue algo inusual desde el principio. Faltaba aún 1 año y medio para la celebración de los emblemáticos Juegos a escala mundial. En la ciudad había obras por todas partes. Incluso probaron un nuevo hotel y cafetería en Krasnaya Poliana, destinados a los huéspedes extranjeros, con el entrenador y su equipo. Después de admirar la grandeza de las montañas del Cáucaso, de bañarse a gusto en el Mar Negro, y además de ganar otra competición, todos regresaban a casa felices. Al comprar los billetes, se descubrió el siguiente hecho. En aquel momento viajaba demasiada gente profesional de todos los rincones del país a Sochi, y de vuelta. Los billetes se habían convertido en un bien escaso. El billete para el entrenador fue comprado a la fuerza en un vagón cama de primera clase, en un compartimento para dos. La compañera resultó ser una chica. Como se supo después, viajaba a su ciudad natal de vacaciones. A ella también le compraron el billete en el último momento. Nariz respingona, ojos azules, risueña. Y en cuanto a que Dios no la había dotado de mucha inteligencia, siempre decía alguna tontería, pero Miguel no iba a tener hijos con ella. De complexión atlética, con una figura musculosa bien formada, con una mirada seria de ojos marrones inquisitivos, siempre gustaba a las mujeres. Pero eso no le interesaba en absoluto. Estaba unido a su Anita por las alegrías y tristezas compartidas como por cables.
Prestaba poca atención a otras jóvenes, incluso si le mostraban una atención inequívoca. La chica en el compartimento era unos 10 años menor que él. Cuando entró, ella masticaba con entusiasmo una empanada de patatas, bebiendo cola. Al saludo, asintió. Se presentó. Laura, voy de vacaciones. Llevo casi 9 meses sin fines de semana pintando en obras. El capataz me dio 2 semanas enteras de descanso. Siéntese, ¿por qué se queda ahí como un poste? Todavía tenemos que estar aquí casi un día. Miguel, aturdido por semejante monólogo, se sentó en la segunda litera. El tren se puso en marcha tranquilamente. Por la ventana se deslizó la hermosa estación de Sochi. 10 minutos después, sus chicos se pasaron a visitarlo, y enseguida empezaron a pinchar al entrenador por todos lados. Jefe, quizás cambiamos de sitio. Una chica así viaja con usted. No deshonre las victorias del equipo en todos los frentes. Con Laura era fácil. No coqueteaba, no se afectaba, no jugaba con él en absoluto. Ofreció empanadas, cogió uno de sus sándwiches, fue a por café para los dos a la camarera, diciendo: «Algunas cosas son propias de las mujeres. Ya tengo 23 años. Parezco una chiquilla por mi baja estatura. Y entonces, ya somos respetables». El tren de pasajeros se deslizaba suavemente por las vías lisas. El día fuera se convirtió en una noche de tinta, con raras y brillantes chispas de estrellas en el cielo. Miguel y Laura discutieron los últimos estrenos de Hollywood, las costumbres de las estrellas del espectáculo, las bellezas de Sochi. Luego se contaron apáticamente un par de chistes de los que pudieron recordar. La conversación no avanzaba, y decidieron irse a dormir. Miguel hojeó un poco algunos periódicos de ferrocarril. Laura susurró las páginas de un detective. ¡Qué aburrimiento! Ambos, sin decirse nada, se acostaron de lado, de espaldas al compañero, y fingieron que se dormían concentrados. Después de media hora de tormento, Miguel se durmió de verdad, y se despertó por unas manos que le acariciaban los hombros. «No tengas miedo, valiente entrenador. Eres brutal. Eres demasiado. Es difícil resistirse». Miguel se sobresaltó en la litera, se levantó bruscamente, se giró hacia Laura. «¿Qué estás haciendo?» «Compañera de viaje, ya te dije que estoy casado. ¿Vas a tener algo conmigo, Miguelito? ¿O nunca vas a ser infiel a tu mujer?» «Por supuesto», gruñó el hombre con rabia, pero dentro de él ya había despertado la avidez del depredador. Laura captó al instante el cambio en su humor, y luego pasó lo que pasó. Por la mañana apenas hablaron. No quiero café, gracias». Incluso la atrevida Laura de la noche anterior no levantaba los ojos hacia Miguel, como si estuviera avergonzada. En su ciudad se separaron en diferentes andenes. Los recuerdos de aquella noche eran extraños para él. Por alguna razón, ni siquiera consideró aquel incidente como una infidelidad a su esposa. Y luego sucedió lo inesperado. A mediados de otoño, Miguel, como de costumbre, cerraba con llave las puertas del vestuario masculino, cuando lo llamó el guardia del vestíbulo de abajo. «Miguel, hay una chica preguntando por ti». Al bajar, Miguel, para su gran sorpresa, vio en la puerta de la escuela deportiva a su compañera del tren de Sochi. Lo invitó a acercarse con un gesto de cabeza y dijo entre dientes: «¿Cuántas parejas he tenido? Pero quedarme embarazada así después de una noche, eso nunca me había pasado». «Oye, entrenador, los abortos son caros hoy en día. Vas a tener que ayudarme con dinero». Miguel no creía lo que oía. Podía volver a ser padre. Podía tener un hijo o una hija. Habría dado media vida por esa oportunidad. Cogiendo rápidamente a Laura del brazo, la arrastró hasta la esquina del edificio, a la pista deportiva de verano. Allí la sentó en la grada junto al campo de fútbol y le dijo alto y claro: «Me vas a dar este hijo,
y yo estaré a tu lado. No seré tu marido, ni lo esperes, sino su padre. Solo atrévete a hacerle daño al bebé, te arrepentirás. Laura se resistió a esa salida de su interesante situación. Le gritó desesperadamente: ¿Quién eres tú para que yo gaste mi juventud y mi vida en tu descendencia? ¿Te has buscado una madre de alquiler, gratis? Quizás alguien me pida matrimonio después, ¿y yo con tu extra? Volvieron a sentarse a la mesa de negociaciones y discutieron las condiciones. Miguel ayuda a Laura en todo materialmente. Va a verla en cualquier momento a la primera llamada. El destino del niño lo decidirán después de su nacimiento. Ella, a cambio, lleva una vida sana durante los 7 meses restantes. No hace nada que pueda perjudicar al futuro bebé. Supieron que serían padres de una niña después de otra ecografía. Laura se volvió inesperadamente más amable. No quería un chico, pero una chica. Ya veré si me la quedo o te hago un regalo a ti, papá. Tú, bueno, ¿te alegraste? Miguel la miraba y pensaba: ¿cómo pude ser tan débil en el tren, estar varias horas al lado de una mujer así? Todo el tiempo se preparaba para hablar con Ana. Quería contárselo todo, arrepentirse, pero no se decidía y posponía las explicaciones para el futuro. Que la niña naciera, y entonces sí que se lo confesaría todo a la mujer amada. Sofita nació rápido, sanita, sin ninguna anomalía. 5 días después, Miguel ya recogía a Laura del hospital. La enérgica pintora se calmó. Para sorpresa, trataba a la pequeña con cuidado y ternura. Tal vez despertó el instinto maternal, o tal vez influyó el hecho de que la niña era bonita, tranquila, calmada, como si sintiera que había algo incorrecto en su llegada al mundo. Papá y mamá no viven juntos, no tiene a su lado una familia normal, en el sentido convencional. 3 meses después del nacimiento de su hija, Miguel le propuso a Laura tramitar los documentos para la adopción con la posterior entrega de la pequeña a él, para que la mujer volviera hasta a estar libre de cualquier obligación. La negativa fue inesperadamente brusca. Es más, Laura insistió en que él no le contara nada a su esposa. De lo contrario, se opondría con todas sus fuerzas, pero lo alejaría de Sofía. Al principio, Miguel dudaba. Quería incluso recurrir a abogados para recuperar a su hija, y seguía de cerca si Laura trataba bien a la niña. No había nada que objetar. La maestra de su oficio de pintora incluso logró ahorrar una suma decente para la niña, así que tampoco se la podía atrapar con un anzuelo material. Pasó el tiempo. Miguel se acostumbró a visitar su segundo hogar, donde Sofita siempre lo recibía con un alegre chillido. A veces paseaban juntos, a veces incluso almorzaban o cenaban como adultos, papá, mamá e hija. Ana pasaba fanáticamente en el trabajo, tomaba turnos adicionales. No prestaba la menor atención a las ausencias de su marido, pero si coincidían en casa en las raras horas, era casi la misma de antes, amable, cariñosa, atenta. La ambulancia, cansada de las vigilias nocturnas, se detuvo junto a la sala de urgencias del hospital infantil de la ciudad. Un momento después, 2 fornidos camilleros ya llevaban la camilla con Sofía a la sala de exploración. Los médicos se afanaron, tranquilizando enseguida a todos, diciendo que la vida de la niña no corría peligro. La misión de la brigada de Ana María había terminado. La niña fue trasladada sin incidentes. Miguel se quedó con su hija. Ana tenía que regresar a la subestación de urgencias. Ya después, por la noche, su marido le contaría honestamente todo sobre aquellos acontecimientos, ya lejanos, en el tren. Ana para entonces se habría tranquilizado casi por completo, sorprendida de no haber considerado el breve romance de su esposo un crimen contra su familia, como si hubiera sentido toda la avidez de Miguel por esta niña, en la que se había encarnado su sueño de tener un hijo. Diferentes destinos tienen las personas. De diferentes maneras, el cielo ayuda a encontrar la felicidad de la paternidad. Después,
todo empezó a verse incluso de forma interesante. Ana aconsejaba a su marido qué muñeca comprar para el alta de la niña. Le compraba dulces, regalos para su cumpleaños, para Año Nuevo. Solo una vez preguntó: «Miguel, ¿por qué la madre de Sofía tiene un aspecto tan extraño?». Miguel explicó que tales metamorfosis en la apariencia de Laura habían ocurrido recientemente. Ambos entonces ni siquiera imaginaban a dónde llevarían a la madre de Sofía las rastas rosas en el pelo y sus aires. La cuestión era que Laura se había enamorado de un nuevo pintor en su brigada. El hombre se llamaba a sí mismo un artista nómada libre. En los descansos, dibujaba su retrato en la pared, y luego él mismo lo borraba con la capa monocromática de pintura correspondiente. Laura se derretía, se hizo las mismas rastas que él. Él le aconsejó el tono. El artista libre no la invitaba a salir, no la miraba a los ojos con languidez, no la colmaba de regalos, ni siquiera insinuaba un acercamiento en algún rincón discreto de la obra. La atraía con su espíritu bohemio, su encanto, que se vislumbraba incluso a través de los agujeros elegantemente cortados en sus vaqueros, su sutileza y aristocracia, que se manifestaba en cada uno de sus gestos, movimientos, giros de cabeza. Laura no se preguntaba qué viento había traído a este genio no reconocido a su obra. Solo rezaba para que Mary Poppins en versión masculina no desapareciera de su sencillo horizonte en algún día propicio. Ahora imitaba a su ídolo en todo. Se vestía como su dotado ídolo. Fumaba cigarrillos largos y finos como su dios. Ingería manjares como su príncipe. Para almorzar, rollos y wasabi. Para cenar, una copa de vino italiano y queso de élite con moho. Prestaba cada vez menos atención a Sofía. Fingía que seguía siendo la madre ideal solo cuando aparecía Miguel. A él no le surgió ninguna preocupación por los cambios radicales en Laura. Para las vacaciones de Navidad, Laura sintió que su amado amor se preparaba para alzar el vuelo. En los descansos entre caer en el abismo del amor, el nómada le contó que no se quedaba en un lugar más de 2 o 3 meses. Se aburría. Dejó la escuela de arte, donde aprendió el oficio. En el 3er año, venció la atracción por el cambio de lugar, por tierras desconocidas. Laura se lanzó tras el objeto de su amor 2 semanas después de que la melancolía apareciera en sus ojos. Pero primero se preparó bien. Ya sabía que Miguel no tenía secretos para su esposa. Por eso los invitó a ambos a un café para hablar de un asunto importante. Pidiendo café y pasteles para todos, para, como ella pensó, endulzar la píldora, no se anduvo con rodeos. He conocido al hombre de mi vida. Así, creo, la gente llama a ese tipo de amor. Estoy dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo. Sofía ahora me sobra. Dios es testigo, no siempre fui tan mala madre para ella. A mi manera le tengo cariño. Ahora quiero arreglar mi vida personal. Si quieres, Miguel, tramita los documentos. Os daré a mi hija y me iré por mi camino. Ana se quedó en shock con esta propuesta. No estaba en absoluto en contra de que la hija de Miguel viviera con ellos. Pero, ¿cómo una madre puede renunciar así a su hijo? Ante sus ojos flotó la imagen de su hijito Toño. El corazón le dolió de forma aguda y global. Si volvieras, cariño, nunca te daría a nadie. En voz alta, sin embargo, dijo: Siempre somos responsables de nuestros seres queridos. Miguel, tú ni siquiera has dicho una palabra, y yo, como siempre, me apresuro por delante de todos. Estamos de acuerdo, Laura, en acoger a tu hija en nuestra familia. Tramita los documentos necesarios, nosotros firmaremos todo y reuniremos todos los papeles por nuestra parte. En la adopción, sorteando fácilmente todo tipo de obstáculos burocráticos, Miguel y Ana adoptaron a Sofía en el menor tiempo posible. La niña siempre adoró a su padre. La partida de su madre se le explicó como una necesidad vital, y con la tía Ana se llevaron muy bien enseguida. En la estrechez, pero sin rencores.
Ahora, en su pequeño apartamento de una habitación, sonaba todo el tiempo la vocecita de una campanilla, que participaba indefectiblemente en todos los quehaceres domésticos. Sofía, junto con papá, tendía la ropa en el balcón, ayudando a la tía Ana. Y luego la parte femenina de la familia hacía tortitas en la cocina y llamaba al cabeza de familia para que viniera pronto a tomar el té. En este punto, esta historia podría haber terminado, pero no nos corresponde a nosotros decidir cómo dispondrá el destino. Ya había preparado nuevas pruebas para estas personas. A la llamada para ir a la casa que se había derrumbado, debía ir otra brigada. Alguien en la oficina celestial dispuso lo contrario. La enfermera de la brigada vecina resbaló justo en la entrada de la subestación. Las primeras heladas acababan de llegar a la ciudad, y todos se habían olvidado un poco de la traición del hielo. En algún otro extremo de la ciudad, cerca de la casa derrumbada, los desafortunados heridos esperaban la ambulancia, y la pierna de la trabajadora sanitaria se hinchaba ante sus ojos. Incluso sin radiografía estaba claro. Era una fractura. La brigada de Ana María fue reasignada urgentemente al lugar del accidente. Como siempre, la resuelta Elenita, el insustituible en viajes por cualquier tipo de carretera Gregorio, la concentrada Ana. Todos reunidos, listos para partir. Incluso Elena no discute que irá atrás, sino que se sube rápidamente al asiento con Goyo en la cabina. Así que, con Goyo en la cabina. No hay tiempo para discusiones y disputas. Hace un par de días, Ana y Elena tuvieron una conversación seria en un ambiente informal. Son amigas y se tutean. Solo en el trabajo mantienen la jerarquía. La médica inició el diálogo, pero no empezó a regañar a su subordinada por fallos en el trabajo. La reprendió por Goyo. ¿No tienes corazón, Elena? Toda la subestación comenta que Goyo se muere por ti, y tú como si nada. Si eres perfecta en todo, por fuera y por dentro. Y en cuanto a la cicatriz en la cara, eso solo embellece a un hombre. ¿Y qué me propones, Anita? Si él, con cualquier contacto conmigo, se asusta. Bueno, ¿qué? ¿Soy contagiosa o qué? Me toca sin querer y se aparta. ¿Cómo debo entender esa reacción hacia mí? Y tú dices que está enamorado. Todo eso son mentiras. Ahora, Elena iba junto a Goyo, y de nuevo no pudo evitar admirar su perfil masculino. La cicatriz que le cruzaba la ceja, deslizándose como una serpiente hacia unos labios bellamente delineados, ya no la asustaba. Goyo era atractivo con esa belleza masculina que promete protección y fuerza a quien esté a su lado. El misterio seguía siendo solo que la evitaba de forma demasiado ostentosa. Si la amaba, ¿por qué así? Goyo tenía miedo de acercarse a la enfermera Elenita a menos de 1 metro. Amaba demasiado a esa persona risueña como para ofenderla con una manifestación involuntaria de su interés masculino. Y ahora, en cuanto Elena se giraba brevemente hacia la ventana, él le echaba un vistazo rápido, para volver a admirar su belleza discreta pero tan bonita. Cuando la enfermera volvía la cabeza a su posición original, Goyo, como si nada, estaba sentado recto, mirando la carretera. Delante de la casa, donde en el tercer y último piso de un edificio bastante antiguo se había producido un derrumbe, se había reunido una multitud de curiosos. Zumbaba como un centenar de abejorros inquietos, se llenaba de rumores, se alimentaba de mensajes alarmantes de los rescatistas, para volver a zumbar con toda su fuerza. ¿Oyeron? Una niña quedó atrapada por algo pesado en el primer piso. Grita de dolor, y nuestros valientes rescatistas aún no pueden llegar a ella. Al oír esta información, la menuda y delgada Ana María ordenó: «Elena, prepara una jeringa con analgésico. Intentaré arrastrarme hasta la pequeña herida». Al oír sus palabras, Goyo y Elena se giraron sin decir nada. «No puede hacer eso, jefa. Hasta que los rescatistas no den la señal,
La casa puede derrumbarse en cualquier momento. No es momento de tener miedo, respondió la valiente mujer. Allí hay un niño solo, asustado, sufriendo dolor. ¿Para qué existe entonces nuestra ambulancia si es lenta como una tortuga? Con la jeringa con la medicina en la mano extendida, Ana María se lanzó hacia el edificio, junto a cuya pared se afanaban simultáneamente bomberos con cascos brillantes y chicos del Ministerio de Emergencias. «Mujer, ¿a dónde va?» Intentaré arrastrarme hasta la niña, ponerle una inyección de analgésico. Soy médica de urgencias. El pasaje es demasiado estrecho. Ninguno de nuestros chicos pudo pasar. Pero yo lo intentaré. Escombros del edificio, trozos de yeso desprendido, manchas azules de pintura de la pared del portal, de nuevo escombros y polvo persistente e interminable. Ana primero tuvo que ponerse de rodillas, luego se movió casi arrastrándose, agradeciendo mentalmente a su marido por haberla obligado durante tantos años a cuidar su forma física, ir a la piscina 2 veces por semana, salir a correr con él por las mañanas. Al final del pasadizo, finalmente vio a la niña, que había quedado atrapada por la puerta metálica de uno de los apartamentos. Las piernitas de la pequeña estaban apretadas por una pesada losa rectangular como una prensa, y, por alguna razón, sobresalían hacia la salida, como si la niña estuviera corriendo y la desgracia la hubiera alcanzado en plena carrera. Se giró hacia atrás y gritó con fuerza. «Aquí pueden pasar perfectamente 2 hombres delgados. La niña está atrapada por la puerta, pero ya le estoy poniendo analgésico, una inyección tranquilizante». «No grite, por Dios», siguió un susurro en respuesta. «Los ruidos fuertes en un edificio tan ruinoso son peligrosos ahora». Un par de minutos después, la pequeña se quedó callada. Ana empezó a empujar con el hombro la barrera metálica hacia el apartamento. Con dificultad, pero la mole se movió de su sitio. Detrás se oyeron ruidos y la mujer susurró. «La niña está relajada por la inyección. Se ha ablandado. Tírenla por las piernas, y yo seguiré empujando la puerta en sentido contrario». Juntos, la tarea avanzó con más energía. Los hombres tiraban de la niña hacia la salida por el estrecho laberinto. El camino de vuelta ya no les parecía tan desconocido. Ana se demoró solo un par de minutos. En la calle, la gente no entendió lo que sucedió después. Un estruendo. El edificio, ante sus ojos, comenzó a plegarse como un castillo de naipes. Solo 2 jóvenes lograron escapar de debajo de sus bóvedas con la niña en brazos. Ana María, la médica de urgencias pediátricas conocida por muchos en la ciudad, fue sepultada para siempre bajo los escombros. La enfermera Elena, tranquila, siempre concentrada rápidamente en situaciones difíciles, gritó desesperadamente, se lanzó hacia Goyo, quien ya la había abrazado, y la acariciaba la cabeza como a una niña pequeña. A ambos les pareció que en ese momento un monstruo voraz había engullido a su Anita, abriendo su boca dentada con trozos de piedra. Atrajo a Ana María, que había entrado valientemente con la jeringa. La tragó sin atragantarse. La gente se afanaba alrededor. Alguien dijo que se desconocía el destino de otros 4 inquilinos. La brigada viuda de Ana siguió allí de pie, fuertemente abrazada. Poco después, al enterarse de que su presencia allí ya no era necesaria, fueron hacia el coche, sin soltarse las manos. Ahora les tocaba ir a ver a Miguel para comunicarle a él y a la pequeña Sofía la amarga noticia. Pasaron 2 semanas. Goyo y Elena ahora tenían un nuevo médico jefe, un pediatra mayor que se había trasladado a urgencias desde el centro de salud infantil de la ciudad. Un hombre silencioso, incluso un poco severo, era un especialista cualificado y experimentado. Pero la enfermera y el conductor sentían que el alma se había ido de su compenetrada brigada. Todo parecía como siempre, y a la vez no.
No tenían ganas de ir al trabajo. El día que Ana María murió ante sus ojos, corrieron enseguida a su casa. Sofita estaba en la guardería. Miguel estaba preparando su bolsa para ir a otro entrenamiento. Elena nunca había visto antes que las emociones en el rostro de una persona que recibía una noticia triste se manifestaran de esa manera. Después de que les contaran los últimos minutos de Anita, una palidez mortal recorrió el rostro de Miguel. Justo antes, sus ojos estaban vivos, brillantes, y de repente, la luz en ellos se apagó, y la piel adquirió un tono gris ceniza. ¿Cómo encontrar palabras para consolar a alguien en una situación así? Todo lo que se diga parecerá vacío e innecesario, todo consuelo inútil. Elena y Goyo entendieron que en ese momento, en medio de aquel desierto quemado por la desgracia, sobraban. No querían separarse. Una especie de hilo grueso y fuerte unía ahora a esta pareja, que acababa de presenciar una tragedia terrible e irremediable. Fueron juntos al apartamento de Elena después del turno. A ambos les parecía ahora que no necesitaban palabras para explicarse cuánto tiempo habían perdido. Elena preparó algo de comer, como si lo hubiera hecho para ella y para Goyo 1000 veces. Ambos, después del fortísimo estrés, descubrieron de repente un apetito tan voraz que una enorme sartén de patatas fritas, generosamente cubiertas de huevos, fue devorada en apenas 5 minutos. Antes a Gregorio siempre le parecía, si Elena estuviera cerca, se abalanzaría sobre ella como un lobo hambriento. Todo sucedió de otra manera. Sentía tanta ternura por esta mujer que un poco más y se derretiría como un helado en un día caluroso. Goyo sentía tanta felicidad dentro que parecía que no habían existido todas aquellas largas agonías de espera. Cuando Elenita se sumió en un sueño inquieto, él no lograba caer en la somnolencia salvadora. Comprobaba, por si se lo había imaginado, en su hombro dormía realmente ella, su mujer, su sueño, su visión, y le sorprendió mucho la calidez con la que Elena tocaba su horrible cicatriz en la cara, cómo besaba la línea curva, le miraba a los ojos, le gustaba su tierna caricia, y se comportaba como si tuviera a su lado a un héroe, un protector, un apoyo. Enseguida recordó el asco en la cara de su esposa cuando regresó del hospital después de la herida en la zona de conflicto. No pronunciaron ni una sola palabra de «te quiero», «te necesito» o «me necesitas». En su historia, todo ya estaba dicho desde hacía tiempo, y ahora simplemente se demostraban el uno al otro que todo no era un error, que valió la pena soportar y esperar, para que ahora todo sucediera exactamente como les estaba sucediendo. Por la mañana, Elena dijo imperturbable: «Goyo, deberías pasar por casa, recoger cosas para los primeros días. Mi apartamento está más cerca del trabajo y es más espacioso. Luego decidiremos qué hacer con tu vivienda. Yo uniría fuerzas y cambiaría nuestras propiedades por algo de mayor superficie». Goyo no conocía antes lo que era un hogar tranquilo. Con su esposa vivieron en constantes separaciones. Él entonces siempre sentía una especie de desasosiego, una especie de frío en las paredes de casa. Parecía que estaba con aquella mujer suya, pero la persistente sensación de que vivían separados nunca lo abandonó. Por eso siempre se lanzaba al trabajo. Con su Elenita todo fue diferente desde el principio. Le apareció una especie de seguridad de que era necesario e importante, que incluso cuando iba al supermercado a comprar por encargo de su novia, ella lograba echarlo de menos y lo recibía tan cálidamente en la puerta, como si regresara cada vez de algún viaje lejano. Miguel, después de la trágica muerte de Ana, vivió como en un delirio. Por la mañana, preparaba automáticamente sándwiches y café para él, mientras removía simultáneamente en la cocina las gachas de leche para Sofita. La niña se convirtió en su salvación, su refugio, su luz en la ventana. En su tiempo libre no podía quedarse en el pequeño apartamento.
Tanto los padres de él como los de Ana, después de la desgracia que cayó sobre la familia, se deterioraron bruscamente. Casi al mismo tiempo, se convirtieron en ancianos indefensos. Ambas familias mayores empezaron a buscar consuelo en el trabajo de la tierra. Plantaban fanáticamente de todo en el jardín y en la huerta, encontrando en ese trabajo, si no alegría, sí olvido. Intentaban no pensar, no recordar. Ni siquiera se llevaban a la nieta con ellos los fines de semana por cabezonería. Y tampoco podían ya con la vivaz, curiosa, que hacía 100 preguntas por minuto. Los fines de semana, Miguel llevaba a su hija a excursiones improvisadas. Iban a algún lugar lejano al río, montaban la tienda de campaña, paseaban por la estepa, recogiendo flores silvestres para la tumba de Ana. De vuelta, siempre pasaban por el cementerio. Miguel se sentaba en el banco de madera y hablaba largo rato con la mujer amada que se había ido prematuramente. Le contaba despacio cómo les había ido la semana a él y a Sofía. A veces se jactaba con orgullo de que sus pupilos habían ganado otro premio en prestigiosas competiciones. Ana, desde la foto, lo miraba con sus ojos gris-verdes y sonreía con aquella sonrisa suya, con la que le gustaba anunciar su lema de vida. Somos responsables de todo. Si te has comprometido con algo, haz el favor de llegar hasta el final victorioso. Después de visitar el cementerio, Miguel se sentía un poco mejor por un rato. Se le pasaba. Y también notó una nueva peculiaridad en sí mismo. Le irritaban las mujeres despreocupadas que se reían en la calle. Si se encontraba con una de esas alegres y risueñas, la miraba al irse y pensaba con rabia. Interesante, querida. ¿Tú te habrías lanzado así, sin pensarlo, bajo las ruinas de un edificio que pendía de un hilo, si allí estuviera llorando un niño ajeno? Lo envolvía una oscura irritación. ¿Por qué todas ellas seguían viviendo, y su Anita se había ido de él para siempre? Sofita maduró de golpe en sus años tan jóvenes. Se convirtió en una especie de abuela experimentada. Después de la guardería, nunca hacía berrinches. Las gachas de trigo sarraceno con salchichas, la mejor comida para cenar. Que el cuento de Cenicienta, leído por primera vez por la noche, era cada vez un nuevo descubrimiento. No tenía miedo de quedarse sola en casa si Miguel tenía que irse urgentemente a alguna parte. Después de esas ausencias, siempre preguntaba con cuidado. ¿Estás cansado? Enciendo la tetera. Deja que lleve los calcetines sucios al baño. Ya había perdido a una segunda madre, pero no le hacía ninguna pregunta a Miguel del tipo ¿cuándo vuelve mamá? O ¿por qué vivimos solos? Estaban bien incluso en esta solitaria soledad. Siempre se entendían con una palabra, con una mirada. A veces por las tardes, Goyo y Elena pasaban a verlos con pasteles o tarta. Entonces, todos juntos, organizaban ruidosas meriendas. Recordaban a Ana con una ligera tristeza. Los 4 sentados a la mesa la querían. Los 4 la echaban mucho de menos. A Miguel a veces le dolía querer irse a algún lugar lejos de esta ciudad, donde todo le recordaba el pasado feliz. Pero, ¿dónde encontrar un equipo de deportistas nuevo y bien preparado? Y la tumba de su esposa está aquí, los ancianos cerca. El deseo no encajaba con la realidad, por más que lo intentara. Decidieron conmemorar el aniversario de la muerte de Ana María en un café. Los antiguos colegas de la valiente médica se encargaron de todo. Llevaron a Miguel, Sofía, a los padres al local ya con todo preparado. Goyo y Elena se habían casado hacía poco, decidiendo no demorar más la oficialidad de su relación. Su familia esperaba un nuevo miembro en un par de meses. Hace poco también se habían mudado a un nuevo apartamento, comprándolo, como tenían planeado, con el dinero obtenido de la venta de sus guaridas de solteros. En la mesa conmemorativa se dijeron muchas palabras cálidas sobre Ana. Nadie quería irse pronto. Esta vez incluso los padres de Miguel expresaron un gran deseo de llevarse a la niña a su casa por un par de días. La echaban sinceramente de menos. Después de despedir a los últimos invitados, reunidos en memoria de su esposa,
Miguel llegó a casa por el mismo parque donde se habían conocido una vez. El mismo banco a la sombra de un castaño ya muy viejo. Las mismas alamedas con arbustos y flores que ocultaban a los ojos curiosos a las parejas de enamorados en el rincón más alejado del paseo. Una pandilla se divertía a todo volumen. Eran 3 jóvenes. Todos juntos rodearon a una chica, impidiéndole dar un paso. A Miguel se le nublaron los ojos por un minuto. La víctima de los jóvenes era una copia exacta de su Anita en la época de su juventud. Una delgada caña con una mata de pelo cayéndole sobre los hombros. La chica estaba indefensa entre los fornidos chicos, apretando un elegante bolso contra sí. Los chicos sonreían con avidez y estrechaban cada vez más el círculo a su alrededor. Miguel aceleró el paso. «Oigan, chicos, ¿no les parece que la señorita no quiere hablar con ustedes?» Uno de los jóvenes depredadores se relajó, giró ligeramente la cabeza y dijo entre dientes: «Señor, debería seguir su camino. Aquí nos arreglamos solos con nuestra amiga sin la intervención de extraños». Un escalofrío frío de rabia recorrió el cuerpo de Miguel, convirtiéndose rápidamente en el infierno enfurecido de un volcán. Para él era infinitamente importante salvar a esta jovencita ahora, no permitir que esos sujetos insolentes se burlaran de ella. Aunque toda la pandilla fuera conocida desde hacía tiempo, y bien, aunque en realidad no le amenazara nada, para él era importante quitársela a esos chicos descarados y llevársela de allí lo más lejos posible. «Veo que el listillo no nos ha entendido. Váyase por otro camino, transeúnte casual. Aquí somos todos de los nuestros, y usted sobra». Miguel echó un vistazo rápido a la chica. En sus ojos verdes se reflejaba la desesperación. Ella callaba, pero con la mirada pedía ayuda. Miguel no podía equivocarse en que se sentía incómoda con la desagradable escena que se estaba desarrollando allí. «¡La chica se va conmigo!», les lanzó un ultimátum a los chicos, «o se arrepentirán de que nuestros caminos se hayan cruzado». «Miren a este hombre tan gracioso». Uno de los 3 se apartó de sus amigos, empezó a dar vueltas alrededor de Miguel. «No entiende la orden a la primera. Ha salido respondón». El chico se metió rápidamente la mano en los bolsillos, sacó de allí un pequeño cuchillo, que brilló con el acero a la luz de la farola nocturna. «¿Qué te parece este argumento, noble caballero, que ha decidido salvar el honor de una dama que ni conoce? ¿Cómo prefieres que te haga cosquillas en la garganta con este juguete o comprobamos si a nuestra preciosidad le gustan estos juegos?» Miguel, que a menudo visitaba a los compañeros que alquilaban una de las salas de su escuela deportiva para practicar artes marciales orientales, no temía en absoluto los ataques de los jóvenes. Ahora le importaba que no la tocaran a ella, la copia de Anita en la época de sus primeras citas. Los chicos abandonaron a su víctima de común acuerdo, que en lugar de huir del lugar, se quedó inmóvil como una estatua, y empezaron a rodearlo por todos lados. Pero esa situación solo enfureció más a Miguel. Había bebido solo un par de chupitos de vodka esa noche, el resto lo hizo el odio hacia los canallas que se creían dueños de este parque, su parque y el de Ana, y que todo les estaba permitido. ¿Cuántos años les llevaba él? 10 años, no más. Casi se les podía considerar de la misma generación. Pero en los ojos de sus oponentes había tanta crueldad, se sentía tanta sed de desenfreno, de impunidad, que eso no entraba en ningún marco de decencia según la comprensión del entrenador. La pelea comenzó brusca y encarnizada. El chico del cuchillo le hizo un corte serio en el hombro casi de inmediato con la hoja afilada, como provocándolo e invitándolo a más. El más fuerte, el más fornido de los 3 atacantes, miraba a los ojos de Miguel con una sonrisa, intentando derrotarlo moralmente en la etapa inicial. La chica seguía allí de pie, con la boca abierta, no se sabía si por miedo o por desconcierto. «¡Venga, lárgate de aquí!», le gritó Miguel.
¡Que no te vea aquí en un segundo! Pero la joven no iba a rendirse. Negó enérgicamente con la cabeza. No lo voy a dejar solo con ellos. Llevan tiempo persiguiéndome, y aquí se dio la casualidad de que me encontraron solas sin amigos, y además a altas horas. Todos estudiamos juntos en la universidad. Los chicos son de la élite, de la juventud dorada. Y yo soy de orfanato, como un trapo rojo para un toro para ellos. Todos se interesan por cómo fue la vida en mi infancia desamparada, mi juventud en una institución estatal. Entre nosotros no se acostumbraba a abandonar a los nuestros en apuros. Estaré a su lado. Miguel se distrajo tanto con el monólogo de la chica que se llevó un par de golpes fuertes en las costillas. Algo crujió dentro. Fractura, sin duda, pensó con pesar. En ese momento, el chico del cuchillo decidió divertirse de otro modo. Se acercó por detrás a su compañera. Le apretó en la tierna mejilla la hoja que volvió a brillar a la luz de la farola. Así que dices, gatita mía, que no estás acostumbrada a abandonar a los tuyos, ¿eh? ¿Y si ahora te hago cosquillas en la garganta, saldrás corriendo por todo el parque? La chica, para sorpresa de todos, que hasta entonces había estado como en animación suspendida, no se desmayó. Se giró hacia el chico, haciendo que al instante una fina hebra de sangre corriera por su mejilla, y gritó: «¿Cómo me habéis hartado ya en la universidad, sabandijas? ¿Acaso sin vuestros papás y mamás no sois nadie? Un cero a la izquierda, una nulidad. ¿Qué puedes hacer tú solo en esta vida? Quítate el coche caro, tus baratijas, la tarjeta bancaria. ¿Qué sabes tú de tener que sobrevivir en una manada salvaje de adolescentes?» Ninguno de los hombres que participaban en la pelea esperaba semejante respuesta de la bonita estudiante. Los chicos se enfurecieron por completo. Incluso se les oscurecieron las caras por la rabia incontrolada. Quitando el cuchillo de la garganta de la chica, su oponente se unió a sus amigos. Ahora rodeaban a Miguel por todos lados, con una masa de cuerpos y caras distorsionadas por la maldad. Él mismo después apenas podía recordar cómo empujó con toda su fuerza al que parecía su líder en el pecho. Este dio una especie de voltereta gimnástica, despegando los pies del suelo, y cayó de espaldas. El golpe en la nuca fue contra el bordillo sólido que delimitaba la alameda. Bajo la cabeza del joven, al instante, comenzó a extenderse una mancha rubí de sangre espesa. Miguel, que tantas veces había llevado a sus chicos de las secciones al botiquín cuando se lesionaban, comprendió al instante que la cosa iba mal. Instintivamente puso un dedo en el cuello del oponente, en el lugar donde solía latir la vena viva. No había pulso. Lo que siguió fue como en una niebla. La chica fue la primera en reaccionar. «Llamen rápido a una ambulancia, a la policía. Que nadie se vaya». Los chicos, nerviosos, empezaron a sacar sus teléfonos, llamando a gritos a todas partes, a sus padres, a los servicios de emergencia, a algunos conocidos importantes. Miguel se sentó en el bordillo junto al chico y pensó febrilmente: «Sofita está en casa de los padres que quisieron cuidarla hoy. A mí me detendrán ahora, lo más probable. ¿Qué pasará con la niña?». Llamó rápidamente a la joven estudiante. «¿Cómo te llamas? Voy a necesitar tu ayuda». «Soy Vera. Dígame qué hay que hacer». «Soy Miguel. Aquí tienes una nota con mi dirección, las llaves del apartamento, el teléfono de mis amigos Gregorio y Elena. Mi hija de 5 años está ahora con mis padres. Recógela y dásela a mis amigos. Ellos se encargarán». Cuando llegó la policía, la ambulancia y un montón de gente más, Miguel estaba extrañamente tranquilo. Como dice el dicho popular, de la cárcel y de la miseria no te libres. Al parecer, le había llegado el turno de saber lo que era el pan de la cárcel y la vida en la zona. Allí estaban todos esos señores importantes que habían llegado,
dando órdenes ya a los agentes y a unos guardias de seguridad que habían venido con ellos. Probablemente, Miguel tuvo una suerte inaudita de que lo llevaran enseguida al coche de policía. De lo contrario, los perros desatados que rodeaban al padre de alto rango del chico fallecido lo habrían despachado allí mismo. Vera estuvo todo el tiempo rondando cerca de Miguel, la que él había salvado de unos canallas sin límites. Incluso se las arregló para mostrarle a la ambulancia el corte en su cuello, para obtener después un certificado de las lesiones. No paraba de hablar y hablar con los agentes, con el investigador. Llevaron a toda su despeinada compañía a la comisaría juntos. A él mismo le quitaron enseguida todos los documentos y el teléfono móvil. Mientras se ocupaban de él, Vera, como un ratoncillo ágil, se apartó e hizo varias llamadas telefónicas. Luego, encontrándose con la mirada de Miguel, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba, como diciendo que el mecanismo para cuidar de su hija estaba en marcha. Resultó ser toda una bala perdida, que lograba estar en todas partes. En el juicio lo presentó todo con tal detalle que los ricos y exitosos parientes de los participantes en la pelea se pusieron blancos de tanta franqueza. Encontró testigos de que el trío de chicos de oro la perseguía y humillaba desde hacía tiempo. En el grupo todos la respetaban y a esos compañeros los detestaban unánimemente. La imagen para la víctima no resultó ser la más favorable. Sin duda, absolutamente, sin lugar a dudas, Miguel no quería de ninguna manera hacer daño al chico que apenas empezaba a vivir. Fue un boomerang demasiado cruel, incluso para un joven tan iracundo. Simplemente, todo ya había sucedido como sucedió. Le dieron 5 años de prisión de régimen general por exceso de legítima defensa. La ferviente participación de Vera ayudó mucho al juez a tomar esa decisión óptima para él. La acusación insistía en 8 años de privación de libertad. Siempre intentaba desviar la sesión judicial hacia otro artículo. El juez, al final, se inclinó por la primera opción. Miguel no sabía exactamente cómo Goyo y Elena lograron ponerse de acuerdo con los servicios sociales, pero su Sofita fue entregada a ellos para su cuidado durante el tiempo que él estuviera en prisión. Durante la investigación, en su familia nació Benjamín. Benjamín. El Benjamín de mejillas rosadas. La brigada de urgencias de la ciudad tenía contactos. Después de todo, a menudo salvaban a hijos no solo de gente común, sino también de funcionarios importantes. Cuando a Elena le permitieron una visita, pudo tranquilizar a Miguel. «No te preocupes, amigo. Sofía estará bien con nosotros. Tú y Ana no sois extraños para nosotros. Te escribiré sobre su vida regularmente y con gusto. Goyo y yo iremos a visitarte en cuanto nos lo permitan. Parece que cumplirás condena en la provincia vecina, así que para nosotros no es distancia. Y dime, por favor, ¿qué hacemos ahora con tu cola?» Vera visita a Sofita todo el tiempo, le trae juguetes y dulces, pide nuestro permiso para recoger a la niña de la guardería, para pasear con ella en el parque, ir al cine a ver el estreno de un dibujo animado. No pensaba que la chica resultaría ser una amiga tan leal. Nos conocimos con ella, claro, en circunstancias no muy agradables, incluso se podría decir trágicas. Me defendió tan activamente durante la investigación, testificó tan vehementemente en el juicio como testigo principal. Nunca sabes cómo se comportará una chiquilla así en condiciones extremas. Resultó ser muy capaz. Dios mío, Miguel, qué ingenuo eres en asuntos de relaciones con el sexo opuesto. Si ella se enamoró de ti a primera vista. Comportamiento caballeroso, protector. Tienes la apariencia que se necesita. Y en cuanto a la chiquilla, te equivocas, querido. Entró en la universidad después de un técnico jurídico. Ahora ya tiene 23 años. Solo os lleváis 9 años. Parece tan joven por su estatura menuda y su fragilidad general. Tiene el carácter que se necesita. Fíjate bien en la chica. A Ana ya no se la puede recuperar.
Y tú y Sofía tendréis mucho bueno por delante. Ambos os lo merecéis. El guardia que escoltaba al preso, después de la visita de la joven, no entendió por qué este hombre fornido sonreía todo el camino hasta la celda. ¿Cómo iba a adivinar que Miguel pensaba en que, tal vez, en su vida, aún habría felicidad si esa persona enérgica de ojos verdes lo esperara salir de prisión? El amor es diferente. Algunos cambian constantemente el sentimiento por monedas de cobre, y otros permanecen como el elegido durante muchos años sin miedo ni reproche. Eso ya depende de la suerte de cada uno.